Hola a todos, bienvenidos. En este video continuaremos con el spoiler. Una vez completada la misión, Tawan y Suchai indicaron a su equipo que se retirara. El equipo se dispersó, dejando solo a Tawan y Suchai en la habitación. Eran casi las 4 de la madrugada y Tawan ansiaba regresar con su amada. ¿Regresarás a la pequeña casa?, le preguntó. Tawan sonrió. Sí, mantendré un perfil bajo hasta que la situación se calme. La sonrisa de Suchai se desvaneció levemente y su tono se tornó serio. Antes de que regreses con Ira, habla con su padre. Hazlo todo bien. Cuéntale tus intenciones. Tawan asintió. Lo haré. No soy de las que hacen las cosas a la ligera. Y tú lo sabes. Ambos intercambiaron una última sonrisa antes de separarse. Tawan caminó hacia la moto que había alquilado, estacionada lejos de la casa, para evitar ser descubierta. Las calles estaban tranquilas. El cielo comenzaba a aclararse con los primeros indicios del amanecer. A las 5 de la mañana Tawan usó un teléfono para avisar anónimamente a la policía sobre la ubicación de Monsag. Luego descartó el teléfono, asegurándose que nadie pudiera rastrear la llamada. El siguiente número que marcó fue del señor Krasie. Hola, señor. Juan, ¿por qué me llamas a estas horas? Necesito hablar con usted. Estaría a las 5:30. Tawan oyó al señor Krasie levantarse de la cama. Con tono serio, al aceptar reunirse con ella, condujo por las calles de la madrugada, pensando no en la misión, sino en la conversación que la guardaba. Enfrentarse al padre de Ira era muy estresante, quizás más estresante que haberse enfrentado a Monsag. El padre de Ira comprendía que sus intenciones eran serias. No estaba jugando, quería Ira y estaba dispuesta a luchar por su amor. Mientras conducía por las calles tranquilas de Bangkok, Tawan se permitió una pequeña sonrisa. Todo iba a estar bien. Había enfrentado a Monsag y había logrado defender a Ira. Tawan llegó al punto de encuentro exactamente a las 5:30, con la mente llena de anticipación y ansiedad. Había enfrentado innumerables peligros, pero esto se sentía diferente. Mientras esperaba, ensayaba lo que quería decir. Había muchas cosas en juego, pero no por ninguna misión. Esta conversación trataba sobre el futuro que esperaba construir con Ira. Momentos después, el señor Krasie, quien bajó de su coche y se dirigió hacia ella con paso decidido y una expresión seria, siempre había tenido una presencia imponente. Un hombre que no perdía el tiempo con palabras amables, sobre todo a esas horas. Más vale que sea importante, Tawan, dijo mientras se acercaba con voz firme, pero con amabilidad. Despertaste tan temprano, supongo que Ira está bien. Tawan asintió intentando calmar su corazón. Ira está a salvo, señor. Después de hoy ya no tendrá que preocuparse por su seguridad, ni por la suya. Krasie se cruzó de brazos y cerró los ojos. ¿Y a Monsag? Tawan respiró, sabiendo que debía ser directa. Monsag ha fallecido. Estaba detrás de todo, las amenazas, los atentados. Quería ocupar su lugar y no iba a detenerse hasta que finalmente lo quité del medio. Los ojos de Krasie se abrieron un poco, pero no parecía del todo sorprendido. ¿Y cómo sucedió eso? Mi equipo y yo nos encargamos de él. No fue una decisión que tomamos a la ligera, pero Monsag no iba a detenerse. Aunque fuera a la cárcel, tenía demasiados contactos, demasiada influencia. Esta era la única manera de asegurarnos de que Ira y usted estuvieran a salvo, explicó Tawan con voz firme, a pesar de sus palabras. El señor Krasie guardó silencio unos instantes, con expresión seria. Luego asintió lentamente. Siempre has sido minuciosa, Tawan. Confío en que hayas hecho todo lo mejor. Sí, señor, respondió ella. No quedan pruebas. No hay cabos sueltos. Mañana será noticia, y nadie va a poder rastrearme. El señor soltó un suspiro, liberando por fin la tensión. Lo has hecho muy bien. No puedo agradecerte lo suficiente por todo lo que has hecho por mí y por mi amada hija. ¿De eso es lo que querías hablar? Siento que hay algo más. Tawan dudó, sintiendo que su corazón le latía muy fuerte. No estaba acostumbrada a sentirse vulnerable, pero esta era una conversación que necesitaba tener. Respiró hondo y comenzó. Tiene razón, señor, hay algo más que necesito decirle. El señor Krasie arqueó una ceja, despertando su interés. Continúa, por favor. Tawan sintió y dijo, estoy enamorada de su hija. Lo he estado desde el día en que nos conocimos hace muchos años. He pasado el tiempo buscándola y ahora que la he encontrado ya no quiero ocultar mis sentimientos por ella. Lo respeto mucho y por eso quiero decirle, quiero su bendición, la amo y quiero estar con ella.